Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, en el Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él que nos permite un día más para estar aquí honrando y glorificando su santo nombre. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Me siento contento y alegre, gozándome con los que se gozan. Gloria a Dios. Y un aplauso al Señor. Vamos a meditar la palabra del Señor en Colosenses. Colosenses 1. Vaya conmigo, busque la lectura. Colosenses 1. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Esta carta, hermanos, en el Señor, su fecha fue 60 o 62 años después de Cristo. Una carta que fue una respuesta de una consulta que hizo el apóstol, que hizo el pastor Espáfara, que estaba pastoreando la iglesia de Colosa, ¿verdad? Por unas filosofías que estaban tergiversando la iglesia de Colosa, que se le había infiltrado, y por eso estaban consultando a Pablo. Pablo estaba en prisión, ¿verdad? Estaba en prisión. Colosa queda hoy en Turquía. Antes era el Imperio Romano. Hoy Colosa es una parte pues que está deshabitada, ¿verdad? Solo Dios sabe por qué, y ellos que viven más cerca, está deshabitada. El tema, hermanos, en el Señor de esta predicación es una vida digna en la primacía y prioridad de Cristo. Gloria a Dios. El versículo clave, hermanos, en el Señor está en el 9 y 10. Puede ir conmigo ahí, ¿verdad? Por lo cual dice: también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Ahora la pregunta: ¿somos dignos nosotros? Sí, somos dignos. Desde el momento que nacemos, hermanos, en el Señor, somos dignos, ¿verdad? Los merecemos, ¿qué? Respeto, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el Señor, pero la palabra del Señor aquí está diciendo: para que andéis, dice. Andar, hermanos, en el Señor es andar caminando en una vida en el Señor, ¿verdad? Ese andar, caminar, pero la palabra del Señor está diciendo, hermanos, en el Señor, en Efesios 5:15, mirad cómo andéis, dice, como necio o como sabio. O sea que no hay que andar como necio, sino que andar como sabio. Porque sabemos, hermanos, en el Señor, que si andamos como necios, vamos a ir al fracaso. Entonces quiere decir que vamos a andar como sabios para tomar buenas decisiones. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Señor, que Enoc caminó con Dios, y por eso el Señor se lo llevó o lo traspuso. Entonces, hermanos, en el Señor quiere decir que Enoc andaba caminando con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, para que andéis como es digno, dice, digno del Señor. Ahora,
nosotros decimos que somos dignos, lo merecemos respeto, con y más el Señor, ¿verdad? El Señor tenemos que honrarle, tenemos que glorificarle con dignidad, exaltarle. ¿Por qué? Porque sabemos que es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que ha hecho todo, ha hecho los cielos, ha hecho la tierra, ha hecho los mares y los ha hecho a nosotros mismos también, no solo para estar sentados, sino para que le honremos y le glorifiquemos su santo nombre. Quiere decir que se merece todo respeto y obediencia el Señor. Que lo honremos con dignidad, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Verdad que todos queremos agradar al Señor para que se sienta contento? Vaya, por ejemplo, los hijos cuando son obedientes agradan a su padre y agradan al Señor, ¿verdad? Los padres cuando no son ásperos con sus hijos también agradan a sus hijos y agradan al Señor también, ¿verdad? Cuando nosotros también trabajamos, ya sea en una empresa o en cualquier parte, hermanos, en el Señor, cuando nosotros trabajamos y lo hacemos con toda voluntad, porque no lo hacemos para que lo vean los hombres, sino que lo hacemos como para el Señor. Todo eso le agrada al Señor, ¿verdad? Todo eso le agrada al Señor. Ahora, en todo, llevando fruto en toda buena obra. Llevar frutos, hermanos, en el Señor, frutos fructíferos, frutos que andemos en victoria, frutos que andemos en espíritu, en poder. Y los frutos del espíritu, que ya lo sabe usted, ¿verdad? Andar con dignidad, que seamos pacientes, que seamos bondadosos, que seamos amables, que tengamos misericordia, que tengamos compasión de los demás y que seamos mansos, ¿verdad? Mansos, que no haya ira en cada uno de nosotros, gloria a Dios. Eso es llevar fruto, ¿verdad? Y también, hermanos, en el Señor, podemos pensar nosotros también, no alargar mucho el tiempo, y hagámoslo la pregunta, ¿estamos llevando frutos cada uno de nosotros de un año para acá? Si no lo hacemos, procuremos hacerlo en el nombre del Señor. ¿Cómo les quiero decir yo? Invitando un amigo, invitando un conocido, para que venga también a reunirse con cada uno de nosotros, para honrarle y glorificarle al Señor. Ese es llevar frutos también para la iglesia en el nombre del Señor, ¿verdad? La pregunta está si lo hacemos o no lo hacemos. Si no lo hacemos, tratemos la manera de hacerlo para agradar al Señor, porque a veces nosotros, hermanos en el Señor, hablamos de trabajo con nuestros amigos y hablamos de muchas cosas, pero muy poco hablamos para darles el mensaje de la palabra del Señor, que es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor se agrada con cada uno de nosotros. Ahora, agradándole en todo, llevando fruto, en toda buena obra y creciendo. Y creciendo. Todos, nadie quiere ser pequeñito. Todos queremos crecer. Dice la palabra del Señor, espiritualmente, por supuesto. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Señor, en 1 de Pedro 2, ¿verdad? Buscáis. Leámoslo mejor. Para leerlo desde el principio. Buscar como niño, ya esa es una porción muy conocida, pero quiero leerla desde el principio. ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo el 2 porque solo quería leer el 2, pero leámoslo en el 1. Vea cómo dice: desechando pues toda malicia, o sea que lo que no sirve hay que desecharlo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria a Dios. Pero vea, para crecer, hermanos, en el Señor, aquí está lo que vamos a desechar, ¿verdad? Está diciendo la palabra del Señor, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas distracciones, deseando y como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Ahí está la clave, que hay que desechar todo eso si nosotros queremos crecer en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ahí, creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora meditemos la palabra del Señor. ¿Cree usted que podemos crecer cuando no leemos la palabra del Señor? No podemos, si no nos dedicamos siquiera a un versículo, a una lectura todos los días, no podemos crecer, no podemos obtener conocimiento, no podemos obtener sabiduría de la palabra del Señor. Una persona, hermanos, en el Señor que no se congrega, ¿cree que puede tener conocimiento de la palabra del Señor? Una persona que no ora, ¿cree que puede tener conocimiento de la palabra del Señor? De ninguna manera. Entonces quiere decir que para que nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor, lo primero es leer la palabra del Señor. De allí, orar. De allí, como dice la palabra del Señor, no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre. Porque si no los congregamos, ¿cómo vamos a crecer en conocimiento? No, de ninguna manera. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que ponerlo, si no lo hemos hecho, desde hoy en adelante, leer la palabra del Señor y congregarlos más seguido en el Señor, en la iglesia del Señor. Vamos a volver al versículo que leímos de Pablo. Ya para todos es conocido, hermanos, en el Señor, quién era Pablo. Pablo, dice la palabra del Señor, que primeramente fue un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra del Señor que pidió cartas de poder para ir a Damasco y entrar a la sinagoga y traer a todos aquellos hombres santos que hablaban de Jesucristo. Tenía toda la autoridad. Pero vea a Jesucristo cómo cambió sus propósitos. Dije que cuando iba por el camino, dice que sintió vio un gran resplandor y cayó del caballo del medio de transporte que iba. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar contra el aguijón. Si va a estrellar, si usted da contra la pared, se va a golpear, se va a lastimar. Y ahí se pone a la orden del Señor. ¿Quién eres? Yo soy Señor, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y ahí se pone la orden de él y le dice, ¿qué quieres que haga? Y le da la orden que se vaya y que más adelante se le dirá que vendrá, dice la palabra del Señor. Leamos que sea lo último en Hechos 9. La conversión de Pablo. Leámoslo, todos tenemos tiempo ahorita. Vea cómo dice. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondiendo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa es la conversión de Pablo. Iba con un propósito y Dios le cambió los propósitos y lo hizo predicador y apóstol de los gentiles, ¿verdad? También nosotros, tal vez teníamos otro propósito. Dios cambió nuestro propósito y los trajo hacia acá para que honremos y glorifiquemos al Señor, gloria a Dios. Volvamos a donde estábamos, a Colosenses. Ya dimos la conversión de Pablo. Pablo dice apóstol de Pablo, apóstol. ¿Se ha fijado, hermanos, en el Señor que muchos se dicen ser apóstol, pero no lo son? Apóstol quiere decir mensajero, pero yo lo que les quiero decir que no lo son porque no son apóstoles originales, apóstol genuinos, que anduvieron con Jesucristo y vieron a Jesucristo resucitado. Quiere decir que no son apóstoles originales ni genuinos. Apóstol puede ser, hermanos en el Señor, cualquiera que dé el mensaje de la palabra del Señor, porque apóstol quiere decir mensajero. Nosotros podemos ser apóstol, pero no apóstol genuinos o originales como Juan, Pedro, ¿verdad? Esos son los apóstoles genuinos. Y Pablo también, ¿verdad? Pablo fue un apóstol, hermanos en el Señor, que algunos dicen que no vio a Jesucristo. ¿Cómo no? Jesucristo mismo le enseñó, hermanos en el Señor, y le enseñó de la palabra del Señor. Usted lo puede ver que dice que Pablo, ya después de que Ananías impuso sus manos, ya salió a predicar el evangelio de la palabra del Señor. Quiere decir que instrumento me es este. ¿Para qué? Para ser apóstol de los gentiles, gloria a Dios. Quiere decir que es un apóstol también genuino, nombrado por nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Ese es Pablo. Por la voluntad de Dios está diciendo, mire. Aquí está diciendo la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Quién lo nombró? Lo nombró el Señor, gloria a Dios. Quiere decir que es un apóstol genuino también, un apóstol original, un apóstol verdadero y predicador de los gentiles. Y el hermano Timoteo, ahí estaba Timoteo también con ellos, ¿verdad? Ahora veamos, Pablo fue el escritor de la carta. El destinatario eran los de Colosas, ¿verdad? Los de Colosas, esos eran los destinatarios de Colosas. Porque aquí está diciendo Pablo, en el 2, a los santos hermanos de Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús.
Vea cómo le está diciendo, hermanos santos, le está diciendo santos y fieles, ¿verdad? En la posición que estamos nosotros también, hermanos en el Señor, somos santos y fieles, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, el Señor así los ve, santos y fieles. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en Él que murió, que fue sepultado y que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Entonces quiere decir que los ha declarado justos. La justificación los ha declarado sin culpa. Los ha dado una salvación, hermanos, en el Señor que no la merecíamos. Y por eso es que Él está diciendo que somos santos y fieles en el Señor, gloria a Dios. Aunque usted no se lo crea, ¿verdad? Porque a veces la naturaleza pecaminosa, hermanos, en el Señor los puede poner en duda, que nosotros no somos santos y fieles. El Señor así lo ve, pero en Cristo Jesús. Aunque el vecino, el amigo, hermanos, en el Señor, a usted no lo ve santo y fiel, ¿verdad? No lo ve como lo quiere ver. Así lo ve el vecino o el amigo o cualquiera, así lo ve como lo quiere ver. Pero el Señor lo está viendo santos y fiel en el nombre del Señor, ¿verdad? Por ello la palabra del Señor, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que por gracia soy salvo. Somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Leámoslo. Busquémoslo en Efesios 2:8. Efesios 2:8, pero leámoslo desde el principio para que le sintamos un poquito más de gusto, ¿verdad? Del 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes eran vosotros? Somos nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí andábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. ¿Bajo el dominio de quién? De Satanás. Ahí estábamos. Esos son los enemigos de los cristianos, o de cada uno de nosotros. Ya lo sabemos. El primer enemigo, hermanos, en el Señor, es la carne. Aquí la andamos, no los podemos deshacer de ella. Ellos son enemigos de nosotros. Y el otro enemigo es el mundo. Y el otro es Satanás. Por eso está diciendo la palabra del Señor. Aquí está diciendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe ¿qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Está? En los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? De ira, lo mismo que los demás. Pero a Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para nos mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, gloria a Dios. Es un regalo del Señor, ¿verdad? Que el Señor los ha dado la salvación a cada uno de nosotros, sin mover una mano, únicamente solo por creer, hermanos, en el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador, gloria a Dios. Eso dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Ahora digamos, fieles, hermanos, en Cristo Jesús,
Gracia y paz. ¿Vea? Gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sin gracia no hay paz, ¿verdad? Tiene que haber gracia para que haya paz. Dicen en Romanos, hermanos en el Señor, que hemos sido justificados. Estamos en paz con Dios, ¿verdad? Estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos enemigos. Éramos extraños, ¿verdad? Un extraño no tiene que ver nada con la familia. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios, hermanos en el Señor, por su gracia, los reconcilió a cada uno de nosotros. Ahora ya no somos extraños, sino que somos hijos de Dios, gloria a Dios. Vea qué bonito, vea qué bonito. Por eso está diciendo la palabra del Señor, que por gracia soy salvo. El Señor lo reconcilió por misericordia, por compasión, por amor, como dice la palabra del Señor. Es un versículo que todos lo sabemos, que de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para el que cree, ¿verdad? Porque el que no cree, dice la palabra del Señor, ya ha sido condenado. Entonces está diciendo, por gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor. Ahora la pregunta, estamos hablando que ya estamos en paz con el Señor, porque lo reconcilió por su gracia. Ahora la pregunta está, ¿tenemos la paz de Dios nosotros? Gracia y paz. Como ya la gracia, ya el Señor lo justificó, los ha salvado a cada uno de nosotros, los ha declarado sin culpa. Ahora nosotros tenemos la paz de Dios, vivimos conforme a la paz de Dios. ¿Cree usted, hermanos en el Señor, que alguien que esté estresado, como estaba diciendo el hermano, o tenga problemas económicos, cree que puede tener paz? ¿Cree usted que alguien que esté enfermo cree que puede tener paz? Yo no creo que tenga paz. Pero en Cristo Jesús sí puede tener la paz. Si aquella enfermedad o aquel problema, hermanos en el Señor, lo expone a Jesucristo, ya no que no quiera resolver el problema por su propia fuerza, o por su propio conocimiento, por su propia fortaleza, sino que lo exponga a Jesucristo, ahí sí puede tener paz. Porque usted ya ha fijado que hay un versículo muy conocido de cada uno de nosotros que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se ha fijado que así dice? Ajá. Todo lo puede en Cristo, pero ¿por qué lo puede? Porque es en Cristo, ¿verdad? Pero a alguien, hermanos en el Señor, con ese montón de problemas que les he dicho, el problema económico, estrés de enfermedades, sin la ayuda del Señor no tiene paz. Pero si todos esos problemas los exponemos al Señor Jesucristo, sí vamos a tener paz, porque Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar la fortaleza. Entonces podemos decir nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando los encontremos en todas las dificultades, acordémonos de aquel versículo, parece que dice Filipenses 4:6, ¿verdad? No me debo afanar. Busquémoslo, Filipenses 4:6. Si no me equivoco, ahí está. Filipenses 4:6. Vea cómo dice, por nada estéis afanosos, que no los afanemos por nada, porque el estrés, la enfermedad o cualquier problema los trae un afán, hermanos en el Señor. A veces nos ponemos a pensar que qué vamos a comer mañana. No, Dios proveerá, dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, si no sean, dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, dice, y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Orar. Esa es la clave. Cuando nosotros no tengamos paz, ya sea por el estrés, ya sea por la enfermedad, o ya sea algún problema económico, hermanos en el Señor, esa paz puede llegar a cada uno de nosotros orando y pidiéndole y clamándole al Señor. ¿Verdad? La misma palabra de Dios está diciendo: clama a mí y yo te responderé y te haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que la bendición está al alcance de cada uno de nosotros. Lo único que vamos a hacer nosotros es pedir y clamarle al Todopoderoso. Para nosotros, hermanos en el Señor, todo es difícil. Hay cosas que no están al alcance de nosotros, pero sí, tenemos quien lo puede hacer, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Ahora, quiero que, para terminar, quiero que los preguntemos, una pregunta de reflexión. ¿Se ve usted como lo ve Jesucristo, como lo ve el Señor? ¿O lo vemos, más bien dicho, como el Señor los ve? Dice la palabra del Señor que los está viendo, dice, santos y fieles. Ahora la pregunta de nosotros, ¿los vemos santos y fieles nosotros? ¿O no los vemos santos y fieles? El Señor así los ve. Entonces quiere decir que si nosotros no los vemos santos y fieles, pidámosle más fe y más conocimiento al Señor para verlo como el Señor los ve. Dice la palabra del Señor que hemos sido